Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Reflexionamos sobre la palabra de Dios de cada domingo, estas tres hermosas lecturas, más el Salmo también, que es una respuesta a esa propuesta del Señor que nos hace cada domingo. Queremos iniciar hoy con esta primera lectura que vamos a escuchar. Estamos en el domingo del quinto ya del tiempo ordinario, donde la palabra de Dios viene a nuestro encuentro como siempre y nos ayuda a prepararnos, porque ya dentro de poco también estaremos iniciando el tiempo fuerte de la Cuaresma. El tiempo ordinario significa vivir en lo cotidiano aquello que nosotros hemos entendido desde el nacimiento de Jesús, ese 25 de diciembre. En esa oportunidad nosotros decíamos que Dios cumplía, ¿verdad?, con su promesa de todo el Antiguo Testamento. Y una vez que se ha manifestado primero al pueblo judío, luego se ha manifestado a todo el mundo, lo que le llamamos la fiesta de los Reyes Magos, y después la manifestación también a través del bautismo, que es asumir un compromiso personal. Y desde ese momento comenzamos el tiempo ordinario. A Pepe la ñandeyara yacana, baisha pape ñandeyara, o upe ñanderecobepe, baisha pa ñandeabella yepitazo. Todos juntos, ¿verdad?, como comunidad, para que ese niño que ha nacido pueda seguir creciendo. Pemita o uacue comundo apeari con dicatuila o pita lleva o caru unetena dicatuigola yaheyarei ñandeñamunga cuana. Y es la misma analogía que nosotros podemos hacer en nuestra vida espiritual. Ese niño que lo hicimos nacer el 25 de diciembre tiene que ir creciendo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra comunidad. Hoy escuchamos en este quinto domingo del tiempo ordinario el libro de Job. Estamos en el capítulo 7, 1, 4 y luego el 67. El leitmotiv, idea central para esta primera lectura: vivo noches de sufrimientos de Job. Vaya pañan de Yagüero Guataña y Nayajaba Yepa ya que hemos pasado el cuarto domingo y ahora en este quinto domingo, como se nos presenta, dice: habló Job diciendo, la vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero espera el salario. Mi herencia son meses vacíos,
Me han sido asignadas noches de sufrimiento. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se hace larga la noche y me canso de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera del telar y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Entonces, queridos hermanos, esta es la palabra que escuchamos en este domingo, que se nos presenta un poco como el momento del dolor, el momento del sufrimiento, de la angustia, pero que hace parte de nuestra vida. Nosotros no podemos ser ilusos, porque el sufrimiento hace parte de nuestra propia existencia y tenemos que ser conscientes. ¿Verdad? Desde el libro de Job, que tenemos que hacer este camino, pero que tenemos que ser conscientes de lo que significa, por una parte, el triunfo, la gracia, la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, pero al mismo tiempo también sabemos que tenemos que afrontar momentos de sufrimiento, tenemos que afrontar momentos difíciles que se nos van presentando. Cuando escuchamos el libro de Job, aquí nos está diciendo Job en un momento de angustia, en un momento de tristeza, en un momento en el cual el dolor le está aplacando la vida. Entonces, por eso que él medio insinolento está diciendo y está reflexionando cuál es esta parte de su vida, cuál es este elemento que siempre aparece en nuestra propia existencia. La vida del hombre en la tierra es como un servicio militar. Qué linda esta analogía, esta comparación. Un servicio militar. La oyapoacue, la joacue, la cuartel, hoy cuá ponágina lleva. Entonces, mañana firme, ya pona pea, alguna vez en de Bareá, alguna vez en de Canguipá, reformana, cuarajube, echotana, ella pona, practicana, ella saplea, ella posaltito. No, hombre, de todo un poco. La servicio militar, hoy iba a lleva, hoy cuá ponágina, vea, areñana siempre firme, siempre firme. En cualquier situación, Reñana siempre listo para la guerra. Ya es peña de Upesa lleva. Nuestra vida, aquí, el hombre en la tierra es siempre como un servicio militar. La vida del hombre tiene que estar entonces preparado para la guerra. Porque es una analogía, una comparación muy importante, porque alguna vez se pueden déjate cuya hipotapá, toupañan de enguana. Entonces, a la servicio militar, es importante hoy ahí la ya pues lleva. Diga, tú digo la ya que ya ñemomini lleva ya que ya no se ya posee allá potagua VTI servicio comunitario y por ahí no digo la objeción de conciencia lleva ya yo respetar a ninguno, pero sin embargo es tan importante la disciplina, ¿verdad? La disciplina en la vida, en el corazón, ¿verdad? Hay que poner, eso sí, hay que poner los valores y hay que hacer bien. Porque todas las cosas que se hacen bien tienen un sentido de educación, tienen ese sentido también de hacer una disciplina del corazón, de la vida, de la mente y sobre todo de transmitir los valores. Sino que detrás de todos estos elementos tenemos que encontrar los valores principales. Después dice, la vida del hombre, sus días son los de un jornalero. Son los de un jornalero. Esto también es sufrimiento, esto también es lucha. El jornalero, jornada, un día dice que la jornalero. Es decir, hoy se empeña, pero sabemos que mañana cómo será. Nos hacemos la pregunta, ¿será que así como el día de hoy me fue bien o me fue mal? ¿Y cómo será mañana? El momento de la pandemia, porque estaban en las jornaleros, estaban en carameleros, pese ya en general, ¿verdad? Pero todos los jornaleros y las personas que trabajaban así en forma del día a día, en el tiempo de pandemia no fue la cosa tan sencilla, A oreros ella, ¿por qué? Porque justamente con las ollas populares, etc. Estaba un interés ella que en el día a día estaban ahí en los semáforos, que estaban en las calles, de yuyo, de peo, lo que sea, pero después llegó un momento en el cual todo nos fue difícil, ¿verdad? A todos nos fue difícil. Pero eso entonces, queridos hermanos, aquí nos está diciendo que la vida es siempre una lucha. Y esto es lo que la palabra del Señor hoy nos está diciendo a través de Job. Job nos quiere enseñar
a valorar también la vida, a luchar, a no desanimarse y a entender que la vida también tiene sus momentos difíciles, sus momentos oscuros. Pero no por eso entonces vamos a tirar la toalla, sino que Pepe la ñañe piana lleva. U Pepe la ñañe mombarete anaika tu hanguaisha, ya popona peñan de yara o yerure añande. Hayaguata pona vei, hayayapoa lleva peñan de yara y haishañande. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir meditando, pero esto es tan interesante, esta primera lectura desde este libro de Job, que nos va a invitar siempre a afrontar el sufrimiento, pero como un elemento también que nos tiene que ayudar a crecer. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Hola chicos, les esperamos en las clases de patinaje artístico los días martes, jueves y sábados de 17 a 18 horas en la parroquia Santa María de la Merced. Te invito a aprender conmigo estos saltos, trompos y muchas cosas más. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos ya en el 5º domingo del tiempo ordinario. Estamos pasando y sobre todo este tiempo significa que aquello que nosotros vivimos desde el inicio de este ciclo que nos presenta la Iglesia pedagógicamente, hemos hecho nacer a este Jesús en nuestro corazón y ahora tenemos que llevarlo a la vida cotidiana. Pero dice el tiempo ordinario. Y hoy en este 5º domingo, la segunda lectura se nos presenta desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 9, del versículo 16 al 19, luego del 22 al 23. Leitmotiv, idea central, lo que Pablo grita y dice, y también nos tiene que convencer a nosotros hoy como buenos cristianos. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Qué frase tan linda, qué frase tan importante la que está diciendo Pablo. Europea y cuata hinamba, ella pañande ya potopea, hamowi pa osea lleva, pewero sapukai, o sea, peñan de mi agui, de nuestro corazón, de nuestra vida, este deseo de anunciar el Evangelio, el querigma, dar a conocer a Jesús a los demás. Hermanos, anunciar la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Ay de mí si no anuncio la buena noticia.
Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Me hice débil con los débiles para ganar a los débiles. Me hice todo a todos para salvar por lo menos a algunos. Y todo lo hago por la buena noticia para participar de ella. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí entonces estamos escuchando, ¿verdad?, esta carta maravillosa que está escribiendo Pablo, pero que uno se da cuenta y conocemos, ¿verdad?, por los estudios bíblicos, que esta es una de las cartas originales de puño y letra de Pablo. En una situación en la que él también anuncia y también denuncia. Pablo no tiene pelos en la lengua, como decimos. Y aquí le está tocando lo esencial y lo fundamental en su propia vida. Es la convicción de Pablo. Después de ese camino que él hacía de persecución incluso contra los primeros cristianos, en ese camino hacia Damasco, se encuentra con el Señor y ahí es donde él pega el grito y dice verdaderamente: ay de mí ahora si yo no evangelizara, si yo no anunciara este evangelio que he conocido después de que el Señor me ha tocado profundamente, me ha convertido, porque yo he visto con mis propios ojos, yo he hecho todo un camino con estos cristianos a quien yo he perseguido. Pero sin embargo el Señor llegó hasta mí. Y por eso ahora estoy convencido y entonces, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no anunciara esta buena noticia entonces a los demás. Y por eso dice aquí comenzando, no es para mí motivo de orgullo. Está con yo mismo, verdad que el hecho de predicar nomás entonces es un motivo de orgullo porque yo estoy haciendo esto, porque yo estoy haciendo aquello, ¿verdad? Y entonces uno como que se manda la parte, ¿verdad? Como pensando que yo tengo aquí el lapicero en mis manos para decidir la vida de los demás con esa prédica. Y sin embargo no es así, ¿verdad? Para mí sino una obligación a la que no puedo renunciar, digo y Pablo. Es decir, que cuando uno está convencido, cuando uno se dejó tocar por la gracia del Señor, uno sabe que esto es una obligación. Ayapona, porque añandú, y eso es porque uno ama, porque uno se ha enamorado del Señor, o mejor dicho, porque uno lo ha encontrado verdaderamente. Y como decíamos recién, Pablo le encontró al Señor en su camino hacia Damasco. Pablo sintió la presencia de un Dios que le estaba llamando y que en un momento lo encontró. Y Pablo pudo entender que el Señor le estaba pidiendo ahora entonces una misión. Pero como ese encuentro fue tan grande y tan fuerte, entonces Pablo ahora dice, para mí es verdaderamente una obligación el tener que anunciar, el tener que aquí traer esa buena noticia que Dios le quiere dar a conocer a todos. Y por eso después dice, ay de mí si no anuncio la buena noticia. Si lo hiciera por propia iniciativa, recibiría mi salario. Es decir, aquí también está haciendo directamente una reflexión. Si yo lo estoy haciendo porque alguien está pidiendo, etcétera, entonces voy a ver, voy para pagata, voy para la icotenea, voy para meter de diezmo, entonces la menor de diezmo, pepe jata, ¿verdad? O si es verdaderamente un deseo de anunciar, si es verdaderamente un deseo de dar a conocer esa buena noticia porque estoy enamorado del Señor. Y el que está enamorado del Señor, ¿cuántas veces hemos dicho? Siempre se siente impulsado para anunciar al Señor. Hay pasajes muy hermosos, ¿verdad?, en la Biblia cuando encontramos que Jesús le cura, por ejemplo, no sé, a un leproso, a un ciego, a un paralítico, a uno que está enfermo. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente Jesús suele decir silencio, ¿verdad? Sobre todo en San Marcos, ¿verdad?, del famoso secreto mesiánico. ¿Verdad? Pero sin embargo, cuando se sienten tocados en lo más profundo, cuando Dios verdaderamente nos convierte, no hay nada que nos detenga. Y eso ténganlo por seguro.
Entonces, queridos hermanos, esto también para nosotros es un hermoso criterio para darnos cuenta si somos buenos cristianos. Es decir, ya predicar, anunciar esa buena noticia. No porque me convierto en un predicador, en un homileta, ¿verdad? Sino que sobre todo porque yo siento ese deseo de transmitir la buena noticia de Jesús, es decir, los valores, los principios del Evangelio, esa misma vida mía que yo trato de transmitir a mis hermanos, a mis compañeros con quien yo estoy al lado, con esas personas con quien yo estoy conviviendo. Lleva, Pepe se la esa cana, esa papeñan de yara o poco jereje, esa pasea veí, cuaboa lleva, se comunidad peruana. Todo lo que he aprendido y todo lo que estoy viviendo desde el Señor. Esto es elemental y por eso después de ese grito, ¿verdad? Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si fuera solamente una iniciativa mía, entonces yo estaría buscando cuánto me vas a pagar, cuánto cuesta esta prédica. Pero si lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. Queridos hermanos, procuremos entonces entender que esa palabra de Dios tiene que arder en nuestro corazón, en nuestra vida, nos tiene que empujar y nos tiene que hacer salir de nosotros mismos para dar a conocer a tantas personas, para dar a conocer a aquellos que están alrededor nuestro, en nuestras comunidades eclesiales. Pero yo les diría más aún, vamos a comenzar por casa, anunciar el Evangelio de Jesucristo a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, anunciarnos, escucharnos, ¿verdad?, sobre los valores y los principios de Dios. Y desde ahí después vamos a procurar vivirlo, anunciarlo. Y luego desde ahí también vamos a tener esa fuerza necesaria para llevar a los demás, lo que nosotros también le llamamos después tierras de misión. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Dominical. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. En este quinto domingo del tiempo ordinario, estamos haciendo nuestro camino, estamos haciendo entonces este crecimiento en la vida cotidiana. Pues ahí se la tiempo ordinario, ya cuya lleva. Vaya Ñandeyara Ñandeñamo Cacua, ya ojina Peñandere Cobebe. Vaya pa Ñandeyara oye cualcabe, Ñandera Pisacuera Vera Humana. Es el amor a Dios, es el amor a Jesucristo, es esa adhesión, ese amén. Lleva Peñandeyara, upeala Ñandeyay cualca sea, opeala Ñande, Ñañepunu, Ñamosarambi, haya cualca, entero vetea pemuana. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, vamos a leer un poco esta tercera lectura, que es del Evangelio de San Marcos. Estamos en el ciclo B, y en este ciclo B estamos leyendo a San Marcos, capítulo 1 del 29 al 39. Sanó a muchos enfermos. En aquel tiempo, después que salió Jesús de la sinagoga y con Santiago y Juan se dirigió a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Jesús se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Se le fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron a Jesús toda clase de enfermos y endemoniados. Toda la población se agolpaba a la puerta. Él sanó a muchos enfermos de dolencias diversas y expulsó a muchos demonios, a los que no les permitía hablar porque lo conocían. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado, donde estuvo rezando. Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontraron le dijeron a Jesús: «Todos te están buscando». Jesús les respondió: «Vámonos de aquí a los pueblos vecinos para predicar también allí, pues a eso he venido». Y fue predicando en sus sinagogas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, es interesante, ¿verdad? Este Evangelio de San Marcos. Estamos comenzando, pero ya está haciendo un pequeño resumen, un pequeño sumario. Jesús apenas entra en acción y comienza a sanar, a curar, a expulsar a los demonios. Justamente el Evangelio nos está diciendo, y fue predicando en sus sinagogas. Lleva a Jesús, ahí Pedro y sus compañeros, todos te queremos aquí, todos te queremos tener. Y sin embargo, el Señor no es que entonces se queda ahí todo orgulloso y dice, sí, se la llevalea, entonces apretaba, a ver, pendiente, entonces porque pelle popetela, se haya poares, etcétera, etcétera. No. El Señor, al contrario, me parece que fue un poco cortante, ¿verdad? Porque apenas le dice Simón y sus compañeros lo buscaron, y cuando lo encontró le dijeron, todos te están buscando. Sin embargo, él le responde, vámonos de aquí a los pueblos vecinos. Ya hago ahí. Todos los milagros y todos los hechos entonces de sanación que la palabra del Señor nos presenta en bocas y en acción de Jesús, significa que el reino de Dios está ya en medio de nosotros. Esa es la verdadera significación. Eso es lo que el autor el sagrado, ¿verdad?, nos quiere mostrar. Que la presencia de Jesús es la novedad de vida. Que la presencia de Jesús en medio de su pueblo es lo que nos renueva totalmente. Es lo que nos renueva entonces para el bien. Y fíjense entonces cómo comienza el Evangelio, ¿verdad? Porque justamente Jesús sale de la sinagoga, primer elemento donde Él se reúne, es con la comunidad. Jesús entonces no es un cuatijaño, sino que Jesús antes que nada respeta mucho las instituciones, respeta la institución de la sinagoga, respeta la institución del Atehuazú, donde Dios va a hablar, donde Dios se da a conocer siempre a través de unas reflexiones profundas. Y después,
cuando vienen de la casa de Santiago y Juan, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se dirigió ahora a la casa de Simón y Andrés, que son hermanos. Y aquí le avisan y le dicen, bueno, hoy la suegra de Simón está enferma. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Y la reacción de Jesús es muy interesante. Jesús se acerca, estamos en el versículo 31, la toma de la mano y la levanta. Y ahí viene la consecuencia. Se fue la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando se pone el sol, después va a continuar. Él se acercó a ella, la tomó de la mano y la levantó. Esta acción de Jesús que nos deja a nosotros verdaderamente perplejos, ¿verdad? Por esta misericordia y por este amor infinito del Señor. Apenas se le avisa, apenas conoce, es Jesús mismo que por iniciativa entonces se dirige hacia la casa de Pedro y entonces ahí se acerca a la enferma, es decir, a la suegra de Pedro, la toma de la mano y la levanta. Tomar de la mano. Vai enseñan de engua, ñande ko jai puro ai ba. Embohasamina shelan de po. Rembohasai ko shbelan de po. Y catuico embohasami shben de po porque hoy cotemen ondereje, ¿verdad? Ustedes conocen muy bien lo que significa, ¿viste? El hebreo es muy parecido también dentro de su pensamiento y de su lógica al guaraní, porque son idiomas primitivos. Baiselande en bojasapen de popendera pichame. ¿Qué quiere decir? No es que le pasaste la mano, ¿verdad? Le pasé la mano, te saludo. Hoy, bueno, niño bojasae. Pero cuando hoy la coronavirus, diga tu niña después ya bojasae. Pero sin embargo, pasarle la mano a alguien significa antes que nada. Y efectivamente el pasar la mano significa tu ayuda misericordiosa. Pasar la mano al que necesita. Y esto es lo elemental y lo fundamental dentro de la vida cristiana. Porque upepe entonces ñande yajesha. Ahí tende ahí ya pocuá. Ya po bihanguay shaupea ñandera pichacuerandi. Umido y cote me vean día. Porque pasar la mano significa dar esa mano de ayuda, dar ese bocado de pan a esa persona que necesita, vestir al desnudo. Lleva. Así es la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, es importante que tengamos en consideración este evangelio, porque es Jesús entonces, primero que le levanta, primero que le cura a la suegra de Pedro, es decir, es la presencia de un Dios que no quiere la muerte del pecador, que no quiere que uno esté enfermo, que no quiere que uno esté postrado, sino que sobre todo te está mostrando que todo gesto de misericordia, todo gesto de amor nos ayuda a todos nosotros para hacer crecer la comunidad. Cuanto más egoístas somos, cuanto más nos encerramos en nosotros mismos, y entonces la yayapopona mi hanguaisha humillan de yo que cuero y conteme mía. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando a nosotros mismos y lo que menos nos interesa va a ser el bien de la gente, el bien del polis, ¿verdad? De la ciudad, el bien de la misma iglesia, el bien de nuestra misma familia. No ser egoístas, queridos hermanos. Abrir el corazón. Ya esa peágena. Ya esa que namba ella va un niña de la pichacuera y conteme y ñandereje. Aupei ñande yara topoco hata ñanemokuni. Que nos pueda sensibilizar el corazón y la vida. Queridos hermanos, volvemos enseguida con más de Yara Dominical. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Después de haber reflexionado sobre estas hermosas lecturas de este quinto domingo del tiempo el tiempo ordinario, ¿verdad? Del tiempo de la vida cotidiana donde nosotros tenemos que llevar y vivir nuestra propia santidad. Queremos mirar una palabrita esencial y fundamental que los oyentes, ¿verdad? Y los televidentes han preguntado ya hace tiempo sobre el cómo utilizar la libertad, decía. Pero yo más decir el cómo utilizar nuestra propia libertad diría, ¿qué significa verdaderamente la libertad? O sea, la Biblia, ¿cómo lo define? ¿Qué es lo que nos dice sobre la libertad? Tenemos que mirar que la liberación y la libertad de por sí es uno de los elementos fundamentales, uno de los aspectos esenciales del Evangelio de la salvación. Elemento esencial, fundamental del Evangelio de la salvación. O sea, ¿qué significa ser liberados? ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa entonces es encontrar una plena, entre comillas lo vamos a decir, una plena autonomía ante uno mismo y ante el Señor? Ser rey, ser un monarca de sí mismo, podemos decir. Tener autoridad sobre sí mismo. Esa es la libertad, queridos hermanos. Ser capaz entonces de decidir. Para eso nos sirve la libertad. En cuanto que la inteligencia nos ayuda a nosotros a discernir para saber lo que está bien y lo que está mal, la libertad ahora nos ayuda para que nosotros personalmente tengamos que decidir sobre el bien. Tengamos que buscar el bien. Jesús vino a anunciar a los cautivos la liberación, a devolver la libertad a los oprimidos. Esto lo encontramos en Lucas 4, ¿verdad? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús viene y nos trae la libertad.
Jesús viene a anunciar a los cautivos la liberación. Pero quiere que nos liberemos. No podemos seguir esclavos del pecado. El pecado es lo que nos tiene entonces con las manos atadas. El pecado es lo que no nos deja entonces actuar libremente, por eso libertad, no nos deja actuar dentro de esta libertad libremente. Así como nosotros encontramos en una forma diáfana un Dios que nos quiere, que nos empuja y que nos envía también para hacer el bien. Cuando nosotros estamos encadenados, cuando nosotros estamos atados, eso quiere decir la opresión. Esa es una prisión. Queridos hermanos, Dios nos llama a vivir nuestra propia libertad, la libertad de los hijos de Dios. Ustedes han sido llamados a la libertad, nos dice justamente el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Han sido llamados ustedes a la libertad. Ahora, la intervención es eficaz para todos. La intervención es eficaz para todos. Ahora, paganos de otro tiempo que se sentían regidos por la fatalidad y judíos que se negaban a confesarse esclavos, entonces ellos también, como masas humanas de hoy día, aspiran confusamente a la liberación total. Es decir, hoy también nosotros, queridos hermanos, como aquellos esclavos, si vamos a mirar un poco dentro de la Biblia, encontramos en el Antiguo Testamento que este pueblo de Dios continuamente como que se va liberando, luego vuelve a encadenarse, vuelve a la prisión, vuelve a situaciones, ¿verdad?, de una falta de escucha de Dios. El famoso Shema Israel, que no es solamente también escuchar el sonido, ¿verdad?, sino que es sobre todo el obedecer. Israel entonces que se queda al costado, que al final de cuentas se ve aprisionado por sus faltas, por sus pecados, por su orgullo, porque piensa que solo puede hacer todo, ¿verdad? Y sin embargo no se da cuenta que la libertad significa una opción, es una decisión que tiene que hacer el hombre. Después la Biblia no da definición así directamente de la libertad. Porque en tantos libros se nos está hablando y se nos está diciendo en qué consiste esta libertad. Hace algo mejor, traza un camino. La libertad traza un camino. La libertad entonces nos muestra un camino. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto, porque justamente la libertad es la que me ayuda a decidir. Tengo que decidir sobre algo. No es simplemente discernir. Discernir es el elemento básico y fundamental para comenzar un proceso. Pero de coreña penuta gina dan de proceso. Y en ese sentido, vos vas a decidir cómo va a ser tu proceso. Mooto palare Juana. Si vos ahora como cristiano te sentís que sos un cristiano ureí, que sos un cristiano que te falta tu compromiso real con la iglesia, con tus hermanos, con tu comunidad, con tu trabajo, con tus peones, con tus amigos, con tu familia, entonces significa que ahora entonces yo tengo que empeñarme, tengo que buscar, tengo que hacer todo de mí para que mi vida se muestre dentro de esa libertad plena del buen cristiano. Se tiene que vivir esa libertad plena del cristiano. Y así es como nosotros estamos escuchando, ¿verdad?, desde la palabra de Dios en el día de hoy. La libertad también nosotros tenemos que mirarlo desde la iglesia. La libertad ciertamente que uno va encontrando todo en el Antiguo Testamento, todos los principios, los valores que encontramos en el Evangelio o en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento. Para nosotros, la libertad de los hijos de Dios, el número uno es Cristo nuestro liberador. Cristo nuestro liberador. Desde aquí vamos a ella, esa guiñota ya va a llevar allí, cuamita, va a esa peña de yara, hoy cual caña de gina, en qué consiste esta libertad que nos trae Cristo. ¿Y cuándo es que nosotros nos volvemos esclavos entonces de nuestras propias pasiones, nos volvemos esclavos de nuestros propios deseos,
nos volvemos esclavos de nuestro propio condicionamiento, lo que nos está condicionando en el mundo, ¿verdad? La liberación de Israel no era solo prefiguración de la redención cristiana, no es prefiguración. Cristo es, en efecto, quien instaura el régimen de la libertad perfecta y definitiva para todos, judíos y paganos, los que se adhieren a Él de fe y en la caridad. Aquí entonces, hermanos, es este régimen de la libertad perfecta, de la libertad definitiva para todos, judíos y paganos. Pablo y Juan son los principales heraldos de la libertad cristiana. San Pablo y San Juan son los que más entonces nos hablan de la libertad. Pero esto es esencial y fundamental, queridos hermanos, porque nosotros no podemos hacer una opción si es que no nos sentimos libres. Nosotros podemos hacer hasta un discernimiento, no hay ningún problema. Allá por ese discernimiento, hay cuamba, papeñan de ya, hoy cotemeseres. Pero no basta entonces el conocimiento, el nous, en la razón. Va el añico te vea. Añico te vea, entonces llamo puno y mía, llevas allá ya popeñan de yara y potágina. A peñan de yara o muy lleva que peñan de ñe ame en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, instaura el régimen de la libertad perfecta y definitiva para todos, judíos y paganos, los que se adhieren a Él en la fe y en la caridad. Los que se adhieren a Él en la fe y en la caridad. Entonces viene esta libertad, que es una libertad definitiva para todos, queridos hermanos. No es una cosa parcial, de vez en cuando, a veces ya vendente, no. Si somos ya imagen y semejanza de Dios, quiere decir que el Señor nos ha regalado esta cualidad y esta posibilidad. Y ahora con la resurrección de Jesús, ciertamente que nosotros lo entendemos mucho mejor porque nos libera de toda atadura. Pablo y Juan son los principales heraldos de la libertad cristiana. El primero la proclama sobre todo en la epístola a los Gálatas. Para que fuéramos libres, nos liberó Cristo. Hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. 1 Corintios, esto que nosotros vemos desde Juan, también podemos insistir en el principio de la verdadera libertad. Estamos viendo, ¿verdad? Desde San Juan también, un elemento esencial de lo que es la libertad. La verdad les hará libres. Aquí está entonces, queridos hermanos, el caracú, ¿verdad? Y ante esta pregunta también tan interesante, ¿qué es entonces la libertad? La libertad es la misma presencia, porque nosotros decimos que Dios los creó al hombre y a la mujer, 1:26, a imagen y semejanza, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Esta es la característica como imagen de Dios. Anoten, por favor, o por lo menos recuerden que cuando el Génesis 1:26 dice en plural, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos referimos principalmente a esto de imagen de Dios. Imagen de Dios quiere decir utilizar tu inteligencia para discernir y saber. Ani la ñan de tau he dice opea ko dice ina es chamba epalon pona ba epalon bahía. Ani ejere umi oña hina umi nendia lleva de la jata pebaire. Ahí está. Eso significa ser inteligente, discernir. Coya por casea sépico y ponata y ibai. Apeangon de mantener iguata. De mantener es chata opea lleva. Va esa gua te envía popo ya por casea de igual. O si vamos a estar en cualquier cosa, ¿verdad? Y no nos vamos a esforzar como buenos cristianos. Pero después viene el segundo elemento, ¿verdad? Y aquí entra, queridos hermanos, justamente lo que estamos meditando y lo que estuvimos viendo en estas primeras lecturas sobre esta libertad de Dios que nos otorga. Dios nos otorga la libertad para que nosotros podamos entonces decidir, elegir. Una vez que nosotros tenemos que decidir. Tenemos que elegir y tenemos que darle entonces el sello y el carimbo. Y después vendrán los otros, ¿verdad? La voluntad, que es para hacer,
y el amor, la caridad, justamente para estar motivados a ofrecer, entusiasmar a otras personas. Seguimos entonces, ¿verdad? Desde Juan, justamente capítulo 8, que nos decía el 32 y el 36, si el Hijo los librase, ustedes serán verdaderamente libres. La fuerza y la experiencia de un Dios que nos quiere, que nos ama, que nos acompaña y que nos ofrece lo mejor. Ahora, queridos hermanos, al hablar un poco de la libertad, miremos cuál es esta naturaleza de la libertad, en qué consiste. La libertad cristiana, aunque tiene repercusiones en el plano social, de lo cual da un sentimiento espléndido, la epístola a Filemón, se sitúa por encima de él, accesible tanto a los esclavos como a los hombres libres. No presupone un cambio de condición. No presupone un cambio de condición. En el mundo greco-romano, en el que la libertad civil constituía el fundamento mismo de la dignidad, este hecho sonaba a paradoja. Pero así se manifestaba el valor mucho más radical de la emancipación ofrecida por Cristo mismo. Y esta emancipación no se confunde tampoco con el ideal de los sabios, los estoicos y otros, que con una reflexión y el esfuerzo moral trataban de adquirir el perfecto dominio de sí mismos y de establecerse en una inviolable tranquilidad interior. Queridos hermanos, a mí me parece que esto es esencial y que esto es fundamental, ¿verdad? Porque es la libertad la que nos ayuda a nosotros para dar los pasos concretos, ¿verdad? Nosotros no podemos asumir libremente si es que nosotros no estamos convencidos. Por eso es que se va haciendo un proceso, decíamos. En ese proceso es para saber si está bien o si está mal. Pero ahí entonces, queridos hermanos, es importante que nosotros como cristianos miremos, veamos, sepamos lo que está bien y lo que está mal. Porque desde ahí entonces, de ese buen discernimiento, ahora sí vamos a utilizar nuestra libertad. Vamos a decidir y luego ya vendrá por añadidura los demás, el hacer, la voluntad. Y sobre todo el estar siempre motivados. No es simplemente de un momentito, sino que tenemos que estar motivados siempre con esa gracia de Dios. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy de Ñan Yarañe Dominical. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo y que la bendición del Señor les conceda siempre su paz, su alegría y sobre todo con esa capacidad para tomar decisiones, para poner en práctica nuestra propia libertad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñan Yarañe Dominical. Todas las programaciones de Ñan Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.